Antes del grito, los hechos. Esto es En Portada. Bienvenidos a una nueva edición de En Portada en La Vereda TV. Le pido, antes de pensar que esto va a ser una noticia más, que se quede conmigo un momento porque vamos a analizar mucho más a fondo lo que está ocurriendo con los incendios del sur de Chile. Porque lo que está ocurriendo hoy día, ahí en el sur de Chile, no puede ni debe atribuirse solamente a una tragedia natural. No se trata únicamente del calor, ni del viento, ni del cambio climático, como han intentado instalar algunas autoridades. Y tampoco se trata de mala suerte. Estamos hablando de 21 personas fallecidas, de cientos de viviendas destruidas y de miles de hectáreas consumidas por el fuego, y una vez más de un estado que llegó tarde. Y aquí aparece obviamente la pregunta que incomoda, la que muchos prefieren esquivar. ¿Y si estos incendios no fueron simplemente evitables o inevitables? ¿Cuántos de ellos fueron provocados y por quiénes? Y también si hubo advertencias que no se tomaron en serio, o si esto no fue solamente incompetencia, sino también omisión política. Lo cierto es que hoy día sabemos algo que ya no se puede esconder. Existen múltiples focos simultáneos estratégicamente distribuidos para que converjan y sea mucho más difícil atacarlos. Hay personas detenidas portando combustible y acelerantes. Y lo que probablemente muchos no saben es que a estas alturas ya hay investigaciones por compras de acelerantes y otros insumos, algunos de los cuales han sido encontrados directamente en las zonas de inicio de estos incendios. Y lo más grave es que entre las investigaciones se han detectado organizaciones financiadas con recursos públicos que ya están apareciendo en el radar de las autoridades. Y mientras todo esto ocurría, el gobierno de Gabriel Boric reaccionaba como ya es habitual, tarde, a la defensiva, con discursos, pero sin señales claras de prevención real que demuestren un interés efectivo para que estos incendios no sigan ocurriendo. Hay algo que quiero aclararles desde el inicio, porque muchos probablemente me van a pedir que hable de un montón de teorías que existen detrás de todo esto, pero ustedes ya saben que yo siempre tiendo a investigar las fuentes y hablo solamente de lo que he podido verificar, porque mi idea no es instalar teorías delirantes que después resultan falsas, ¿cierto? Yo creo que mejor que nos vayamos con lo que sí podemos asegurar que existe para que ustedes tengan la información más veraz posible. El propósito de este video es conectar los hechos, es abrir las preguntas legítimas y exigir algo básico que tenemos como derecho en cualquier democracia. Que el Estado deje de ser espectador de tragedias que se repiten todos los años. Hay que considerar que de repente, a contar del año 2017, el verano del 2017, cada verano se incendian miles de hectáreas en estas mismas condiciones. Sumando los fallecidos, estamos hablando de más de 170 personas que han muerto en las llamas. Muchas de ellas en incendios que pudieron haberse evitado o prevenido, además de pérdidas millonarias de las que hasta hoy día nadie se hace realmente responsable. Hay que entender algo que parece que las autoridades no son capaces de procesar. Si nadie responde, si nadie paga los costos, si nadie asume las responsabilidades, esto va a seguir ocurriendo y probablemente cada vez va a ser con mayor gravedad. Estamos obligados a hablar de esto con seriedad, a denunciar con la calma que amerita el tema, pero también con la crudeza que exige esta situación porque es grave. Porque lo que está ocurriendo en el sur de Chile no es un accidente climático, ni tampoco un evento inesperado. Es, en buena medida, el resultado de años de negligencia estatal, de falta de prevención, de decisiones políticas equivocadas, y de una clase dirigente que, frente a los incendios forestales, prefiere reaccionar tarde y muy mal, en lugar de anticiparse, que es su deber. Hoy día, mientras estamos en este directo, ya murieron 21 personas. Es muy lamentable. No son cifras como las considera el gobierno de Boric. Son vidas, son familias, son niños, son adultos mayores, trabajadores, personas que estaban en sus casas confiando con una legítima ingenuidad que el Estado iba a hacer su trabajo. Tenemos cientos de miles de hectáreas quemadas. Cientos de viviendas destruidas y localidades completas arrasadas por el fuego, como Lirquén, donde solamente quedaron en pie el 20% de sus casas. Y frente a todo esto, lo primero que hay que dimensionar es que esto no es nuevo. No es la primera vez y por lo tanto en ningún caso puede ser considerado como una sorpresa. No se trata de algo que nadie haya advertido.
Chile, de hecho, lleva ya casi una década repitiendo exactamente el mismo patrón, con temperaturas altas en verano, como todos los veranos, pero con la diferencia que desde hace 10 años existe una violencia identificada en la zona centro-sur del país y casualmente aparecen entonces los incendios cada vez más violentos y un Estado que aparentemente aprende poco, que actúa tarde y que se escuda en explicaciones técnicas para no tener que asumir las responsabilidades políticas. Veamos entonces lo central de todo esto. Apenas comenzaron estos incendios hace una semana, inmediatamente apareció una pregunta que es inevitable y es legítima. ¿Estos incendios fueron provocados? Ustedes recordarán que al principio el gobierno se escudó en el supuesto cambio climático, culpando a algo que no tiene explicación para poder excusarse y no enfrentar la realidad. Pero ya a estas alturas, y después de las conclusiones a las que están llegando las investigaciones, no les quedó más que reconocer que aquí hay mano humana, como pasó el año pasado también en Viña o antes en Santa Juana. La Fiscalía Nacional, junto a las Fiscalías Regionales, ya señaló que la principal hipótesis en varios focos relevantes es la intencionalidad. No es algo que estén diciendo los comentaristas o la gente que piensa que. Y ojo, porque tampoco es algo que haya inventado la oposición, viene directamente desde los investigadores, que al parecer se tomaron en serio este año dar con los verdaderos responsables. Ahora, ¿por qué esos investigadores están llegando a la conclusión de que la mayoría de los focos son intencionales? Bueno, se detectaron múltiples focos de origen simultáneo, en sectores muy distantes entre sí, activados prácticamente al mismo tiempo, y con indicios de acelerantes y precursores que fueron los que iniciaron el fuego. Si hablamos en términos técnicos, esto no calza por ningún lado con ninguna explicación natural como eso tan evaporable, etéreo como el cambio climático. Ninguno de los focos parece haberse iniciado por la acción del calor o el viento. Además, hay un dato que ya le quita todo el peso a las explicaciones del gobierno y es que ya hay detenidos. Hay personas que han sido sorprendidas iniciando el fuego o portando combustible, actuando de noche e incluso durante el toque de queda. Estos son casos concretos y hechos verificables. Hagamos entonces un análisis con esto. Cuando existen focos simultáneos, detenciones con evidencia directa y pericias en curso que apuntan a la acción humana deliberada, no estamos hablando de una teoría, sino de una hipótesis penal seria y que por suerte esta vez se lo tomó en serio la Fiscalía y las policías y están haciendo su pega. Y sin embargo, aquí es cuando aparece la primera gran falla del Estado chileno. Porque no podemos hablar de algo accidental cuando todos los años pasa lo mismo. Se habla de intencionalidad, se anuncian investigaciones, se detienen algunas personas y después de eso viene un silencio sepulcral por parte del gobierno, de la Fiscalía y especialmente de los medios. Esperemos que esta vez no sea así y de hecho es probable que el próximo gobierno de Kast, y espero que así sea, ya esté llevando adelante sus propias iniciativas para que esto se investigue con la seriedad que se necesita. Al menos así me hizo saber la gente del equipo del próximo gobierno, así que esperemos que cumplan y así ayuden a terminar con esta serie, este crimen dantesco serial que se repite año a año. Las cifras de las que estamos hablando son realmente duras. En Chile hoy día solamente 1 de cada 100 detenidos por incendios forestales termina con condena efectiva. 1 de cada 100. Eso no es algo que podamos mirar como un dato más porque se trata directamente de fracaso institucional. Y cuando el Estado fracasa sistemáticamente en castigar un delito, lo que hace, aunque no lo diga, es incentivar para que otros se sigan sumando a hacer incendios, otros que lo hacen por sus instintos pirómanos o por su ideología política. De hecho, respecto a este punto, yo los quiero invitar a ver un video de una reunión de activistas muy activos de extrema izquierda que ocurrió hace un par de semanas atrás. Y luego los voy a invitar a ustedes a que saquen sus propias conclusiones. Denme un segundo porque lo tengo por aquí. Aquí está. Escuchen con atención. El único espacio que existe acá es para la lucha concreta en la calle, o en el campo, en la montaña, como se hace en el sur de Chile, en el Gualmapu. Y es la única forma de lograr realmente organizarnos. O sea, este año que se nos viene, ¿no? Y por eso es importante este libro, porque nos refleja acciones concretas donde un puñado de combatientes son capaces de ir al corazón del enemigo en la industria maderera forestal, extractiva, depredadora, aniquiladora de nuestra naturaleza, y causarles un daño en profundidad, ¿no? Y salir airosos.
y después difundir eso. Es efectivamente una guerra de guerrillas, de desgaste, de sabotaje político o militar, acción de milicianos, acciones de comandos. Son hoy día un poco, si queremos, los embriones de lo que tiene que ser en algún momento un poder militar superior que enfrente pues, a las fuerzas de ocupación del Estado chileno, allá y acá también con menos. Porque acá van a llegar momentos y eso tenemos que entenderlo y para eso tenemos que estudiar más que ellos, prepararnos más que ellos, que no va a haber acá una solución posible si es que no hacemos colapsar la columna vertebral de la defensa del Estado, ¿no? Que son las Fuerzas Armadas, la policía. Mientras exista esa defensa militar del Estado, lograr las conquistas políticas que se están queriendo alcanzar va a estar siempre mediatizado. Siempre vamos a tener la guillotina encima del cuello del pueblo, ¿no? Esto entonces es una invocación, un llamado a la continuidad de la lucha, a la perseverancia, a darnos nuevos aires en este año que viene, en este mes que viene. Marzo va a ser más contundente de todo lo que hemos vivido anteriormente. Todo lo estamos percibiendo, lo estamos evaluando. Hasta el mismo enemigo se está preparando. Entre ellos mismos hablan, se viene marzo, el 8 de marzo, día domingo. Están así, están todos así. Por eso están tomando algunas medidas que pretenden aplacar la ira del pueblo, ¿no? Mientras más avanza la lucha del pueblo chileno en las ciudades, en los campos, más va a poder avanzar también la lucha del hermano pueblo mapuche. Mientras más avanza la lucha del pueblo mapuche, más vamos a avanzar nosotros. Y ahí nos vamos a ir encontrando en el camino. ¿Qué les parece? ¿Cómo interpretan ustedes el llamado de este extremista? ¿Ustedes creen que las actuales autoridades, también de extrema izquierda, no saben cómo se llama ese personaje y las otras personas que estaban sentados acompañándolo a su lado mientras él llamaba? Bueno, imaginen ustedes aquí estaba llamando cuando habla lo que dice ahí con toda naturalidad. Hay que terminar con las Fuerzas Armadas, hay que terminar con las policías, hay que tener una milicia más fuerte que ellos para seguir atacando. Y ustedes saben lo que estamos haciendo en el sur de Chile en este momento. Ahora la verdad es que igual, a pesar de estas evidencias, tenemos que ser responsables y precisos, ¿eh? No todos los incendios provocados son por terrorismo. Y no toda acción humana es maliciosa. Existe efectivamente también la negligencia, el descuido y la irresponsabilidad. Eso es un hecho. La propia CONAF ya ha señalado en varias oportunidades durante años, de hecho, que más del 99% de los incendios en Chile tienen origen humano, y muchos de ellos, no todos, se deben a negligencia. Eso es cierto. Pero también es cierto, y esto es lo que no se dice, que un porcentaje cada vez más relevante de estos incendios es intencional. Y que ese porcentaje se repite año tras año sin que el Estado logre o quiera realmente desarticular las redes e identificar los patrones ni establecer las responsabilidades de fondo. Y aquí comienzan a aparecer más preguntas, como saber quiénes tienen interés en que Chile se esté quemando. Si observamos bien el mapa de los incendios, la simultaneidad que existe en los sectores afectados y los momentos elegidos para iniciar los focos, resulta por lo menos legítimo preguntarse si se trata solamente de pirómanos aislados o si existen motivaciones que quizás son mucho más profundas, que pueden ser económicas, pero también, que es por lo que yo más me inclino, motivaciones ideológicas o políticas. En las redes sociales han circulado varios registros de vecinos que han logrado grabar o fotografiar a personas iniciando el fuego y algunos de ellos incluso armados. Yo no sé si ustedes piensan que eso es falso, que es inventado o si es real, pero hay fotografías, hay videos de una motocicleta, ¿verdad?, donde va un tipo tirando trozos de papel empapados en acelerante, tirándolos hacia los pastizales. O simplemente a las autoridades les resulta más cómodo no enterarse de todo esto y hacer como que no existe. De todas formas, es necesario aclarar que hasta hoy día, no existe ninguna evidencia oficial concluyente que permita vincular estos incendios como con organizaciones terroristas estructuradas, ni con grupos étnicos específicos. Afirmar algo así, de hecho, sin que tengamos las pruebas concluyentes, sería súper irresponsable y por eso no lo hago. Pero cuidado, porque una cosa es no acusar sin pruebas y otra muy distinta es cerrar las líneas de investigación por razones ideológicas o políticas.
Si sabemos que existe un antecedente grave que no ha sido explicado como debería, sobre todo, ¿verdad? Hay investigaciones en curso por la compra de acelerantes e insumos incendiarios por parte de organizaciones cuyo giro no justifica esos productos, el uso de esos productos. Organizaciones que de hecho operan en las zonas afectadas, ahí en el Biobío, ¿verdad? Ñuble, y también ocurrió lo mismo para los incendios de Viña, donde también aparecieron estas compras, investigado con datos cruzados entre Servicio de Impuestos Internos, ¿verdad? Y otras entidades para poder ir viendo quiénes están comprando este tipo de productos y para qué los están utilizando. Hoy día todavía no sabemos nada concluyente respecto de las investigaciones de Viña, porque ya se hizo ese cruce de datos, pero no hay nada, no hay respuestas. Y hoy día se está haciendo nuevamente y se han descubierto varias organizaciones que están involucradas. Y lo más grave es que algunas de esas organizaciones están recibiendo financiamiento estatal. Son ONGs, son organizaciones sociales. Y financiamiento estatal, incluso desde el Ministerio de las Culturas. Cuando los recursos públicos terminan financiando organizaciones que compran insumos potencialmente incendiarios en medio de una ola de incendios con focos intencionales, el Estado tiene la obligación de investigar hasta las últimas consecuencias porque de otro modo se transforma directamente en cómplice. Es lo que el gobierno de Boric no ha querido asumir en ninguno de los eventos que han ocurrido bajo su mando, que es asumir la responsabilidad política de lo que pasa en Chile. De hecho, lo único que hemos visto durante este gobierno frente a las catástrofes, provocadas o no, es una lentitud que desespera a la población. Se ha visto la reacción tardía ante cada evento y por supuesto hemos escuchado tremendas declaraciones muy grandilocuentes, amenazas retóricas, llamados a aplicar todo el peso de la ley. Pero la verdad es que nada de prevención real y muy poco de reacción a la medida del problema. Aquí entendamos que la pregunta clave no es solamente quién está encendiendo el fuego. La pregunta que tenemos que hacernos todos los chilenos es otra. ¿Qué hizo el gobierno para evitar que esto volviera a ocurrir este año? Sabiendo que ya es fijo que va a pasar cada verano. Hay mucho que se puede hacer, pero no se ha hecho. Y de hecho han sido recomendaciones que se le han hecho a las autoridades en repetidas ocasiones. ¿Dónde están los cortafuegos estratégicos que tienen que existir? ¿Dónde está la inversión sostenida en prevención? ¿Dónde está la inteligencia territorial? ¿Dónde está la coordinación efectiva con municipios y comunidades? Pagaron las facturas a los proveedores por cientos de millones de pesos que les estaban debiendo a quienes ayudaron a apagar los incendios del año pasado y antepasado, porque la deuda era gigantesca. Hicieron quebrar algunas de esas empresas por no pagarles. Y cada año es exactamente el mismo libreto. Llega el verano, avanza el fuego, y el gobierno espera a que esté la grande para enviar 3 días después a algún ministro a mirar qué está pasando allá. Y cuando todo se está quemando, recién ahí aparece el Estado, sacándose fotos, decretando estados de catástrofe y prometiendo que esto no va a volver a ocurrir. Pero vuelve a pasar. Y todos los años es lo mismo. Y vuelve a pasar porque nadie paga los costos políticos por la inacción del año anterior. Aquí perdónenme, pero el cuento de que el causante es el cambio climático ya no lo cree nadie. Es muy fácil culpar a algo que no se puede medir. El cambio climático no explica la falta de prevención, ni la ausencia, ni la de planificación, ni mucho menos la improvisación. Y señores del gobierno, el cambio climático no es el causante de la normalización del desastre. Chile ya se está acostumbrando a que cada verano mueran personas quemadas vivas y eso es inaceptable. Si algo ha quedado claro es que en ningún caso estamos frente a un problema nuevo ni imposible de anticipar. La verdad es que estamos frente a una falla estructural del Estado agravada por una decisión política consciente, que es no incomodar a ciertos sectores, aunque el costo sea humano, que se paga con vidas humanas. Bien, hablemos un poco de prevención, ¿cierto? Porque la prevención no es una palabra bonita para los discursos. Cuando hablamos de prevención estamos abordando la planificación, la inversión, el control, la fiscalización y la decisión política. Y en todos estos puntos el Estado chileno, y especialmente este gobierno de Gabriel Boric, ha fallado. Chile sabe desde hace décadas que enfrenta veranos más largos, más secos y más calurosos. Todos sabemos que el riesgo de incendios hoy día es mucho mayor. Sabemos que existen zonas críticas perfectamente identificadas y sin embargo, los gobiernos no han actuado con la urgencia que exige este escenario.
Los cortafuegos siguen siendo insuficientes o simplemente no existen. La limpieza de material combustible se hace de forma súper fragmentada o simplemente no se hace porque las normas medioambientales que ha impuesto este gobierno prohíben deshacerse de los restos de podas y de tala. Y eso es una realidad. Son las normas medioambientales, ¿verdad?, que ha impuesto este gobierno, el de Gabriel Boric, el que ha provocado también que existan condiciones que facilitan el fuego. La coordinación entre organismos es lenta y muchas veces no logran conversar entre esos organismos y por lo tanto todo se vuelve más lento. La inversión en la prevención es mínima hoy día comparada con el gasto posterior cuando ocurren los incendios. ¿Y para qué vamos a estar con cosas? El Estado chileno o al Estado chileno le resulta mucho más cómodo apagar los incendios que prevenirlos. No les importa las muertes que están involucradas ahí. La prevención no le entrega los réditos políticos inmediatos que necesita un político. No hay cámaras que estén preocupadas de la prevención, así que no hay épica política. Lo único que habría en caso de que hubiera prevención real sería trabajo serio, trabajo silencioso, y eso es algo que los políticos en general no están dispuestos a hacer. Este patrón de comportamiento político se vuelve más grave cuando se observa el comportamiento del actual gobierno. Boric llegó al poder con un discurso de moral superior, prometiendo hacerlo mejor que todos los anteriores. Ustedes se acuerdan, ¿verdad?, de ese discurso de él, del Frente Amplio y de toda la gente, incluyendo el señor George Jackson, que era el que más repetía ese discurso, ¿verdad? Y nos instalaba esta idea. Dame un segundito porque estoy viendo algo que... Ok, lo vamos a ver después. Él prometió responsabilidad, prometió planificación y también una nueva forma de gobernar. ¿Dónde quedaron todas esas promesas? ¿Dónde quedó ese espíritu, verdad, de gobierno de alta moral que él anunció? Cuando los incendios comenzaron a multiplicarse, la reacción de Boric, de su gobierno, de sus ministros, fue, por decirlo menos, lenta. Pasaron horas críticas, horas en que un incendio marca la diferencia entre el control y la tragedia, entre la vida y la muerte. Horas sin una respuesta acorde a la magnitud del riesgo. El despliegue, por supuesto, que llegó tarde. Las decisiones llegaron tarde y la coordinación llegó tarde. Y cuando el gobierno reaccionó, lo hizo como siempre, decretando estados de catástrofe, toques de queda, anunciando ayudas y amenazando con el peso de la ley. Palabras, declaraciones y retórica política que no valen absolutamente nada y que no le sirven a nadie, y mucho menos a la familia de aquellos que perdieron a personas ahí entre las llamas. La pregunta que hicimos al principio todavía sigue sin respuesta. ¿Por qué, si todos los veranos pasa lo mismo, el gobierno no actuó a tiempo y no hizo nada para prevenir? ¿Por qué no hubo un plan preventivo robusto a partir, no sé, de octubre o noviembre? ¿Por qué no se reforzaron los controles en las zonas críticas? ¿Por qué no se quiso fiscalizar tampoco, verdad? Previniendo y revisando la compra y la circulación de los acelerantes en el mercado y sobre todo en las zonas más cercanas a los puntos donde ya se sospechaba que se iban a iniciar estos focos de incendio. ¿Y por qué no se fortaleció la inteligencia territorial para identificar a los sujetos de riesgo, aquellos que podrían ser eventualmente quienes inician los incendios? Porque esto es parte de la inteligencia policial y existe. Y se van trazando las personas, ¿verdad?, que probablemente podrían participar en este tipo de actividades. Pero si la fiscalía, si el gobierno y si la gente que está encargada de esto no da el paso de investigar, de seguir y de vigilar, las policías no lo pueden hacer tampoco. Y aquí es cuando la ideología es parte importante de la respuesta a todas estas preguntas. Este gobierno ha tendido a explicar el problema casi exclusivamente desde esta lógica ambiental abstracta, donde para ellos todo se reduce al cambio climático y a modelos productivos heredados, es decir, todo el tema forestal, etc. Y aunque esos factores existen eventualmente, ¿verdad?, usarlo como explicación es una forma de no hacerse cargo de la responsabilidad de gobernar.
Yo ya lo dije antes, el clima no tiene cómo explicar la cantidad de focos simultáneos. El clima es muy difícil que logre encender algo. Estaríamos viviendo en el infierno, y no estamos viviendo en el infierno. No explica tampoco las detenciones de personas con combustible circulando en medio del toque de queda. No explica la compra de insumos para acelerantes. Ni tampoco puede explicar la ausencia de condenas por parte de la justicia. Cuando todo se reduce a un fenómeno climático, como ellos pretenden hacer, ¿verdad? Nadie es responsable, nadie se hace responsable finalmente. Y cuando nadie es responsable, el Estado simplemente se lava las manos y nadie hace lo que hay que hacer. En Chile, hoy día existe una dificultad profunda para enfrentar la intencionalidad cuando ésta tiene aristas ideológicas o políticas. El Estado se vuelve tímido, dubitativo, temeroso de ser acusado de criminalizar las causas. Y eso es extremadamente peligroso. De hecho, estas que estamos viviendo hoy día ahí en el sur de Chile son las consecuencias. La violencia no se va a volver legítima por tener un discurso. El fuego no se vuelve aceptable por estar invocando una causa. Y quemar casas, bosques y personas vivas no es protesta. Es directamente un crimen penado por la ley humana y divina. Cuando el Estado se niega a investigar a fondo por miedo a la corrección política, lo que hace es abandonar a los ciudadanos y por lo tanto no está cumpliendo con su deber y debería ser sujeto incluso de acusaciones constitucionales. Pero para ir terminando, volvamos al punto de la opacidad que existe tras todo esto. Ya existen antecedentes de compras de acelerantes por parte de organizaciones que no tienen un giro que justifique estas compras y algunas están financiadas con recursos públicos y operando en las zonas afectadas. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Ya vimos el detalle y el cómo. Ojo, porque no se está afirmando que exista culpabilidad con esto. Lo que se está señalando es la falta de transparencia, que es inaceptable. El Estado no es claro, no está transparentando los nombres de estas empresas, de estas organizaciones, aunque algunos de ellos ya se están filtrando. Yo los tengo hechos, pero mientras no estén corroborados, yo no voy a decirlos. Pero sí se los voy a informar apenas los tenga absolutamente confirmados, ¿eh? No ha investigado el Estado tampoco qué hacen esas organizaciones con todos esos acelerantes. Mientras no haya claridad, la sospecha no puede más que crecer. No porque alguien quiera instalar una teoría conspirativa, sino porque el silencio institucional alimenta, evidentemente, ¿cierto?, o va a alimentar la desconfianza permanentemente y va a ir en aumento. Lo que no puede pasar por nuestra parte, como ciudadanos, como chilenos, es que terminemos normalizando esta tragedia. Cada año pasa el verano, llega el otoño y nuevamente todo se olvida. No hay comisiones por consecuencias reales, no hay renuncias, no hay responsabilidades políticas asumidas y no hay cambios estructurales que eviten que el próximo año se vuelva a repetir el mismo escenario. Y cuando no hay consecuencias, bueno, el sistema, como les decía, se alimenta y sigue pasando lo mismo. Yo quiero preguntarles a ustedes cuántos muertos más se necesitan para que el Estado actúe en serio. Cada persona que muere en un incendio prevenible es una falla directa del sistema. No es un tema de mala suerte ni de cosas del destino. Es directamente abandono del Estado en sus responsabilidades. Y la crítica aquí tiene que ser directa. El gobierno de Boric no ha estado a la altura ni en prevención, ni en reacción, ni en liderazgo. Ha sido un gobierno más preocupado de administrar el discurso que de enfrentar la realidad. Siempre está más atento a no incomodar a su base ideológica que a proteger a la población. Y eso en un contexto como este, la verdad es que es imperdonable. Si el Estado no cambia su forma de enfrentar los incendios, esto va a volver a ocurrir nuevamente. Si no se investiga a fondo la intencionalidad, va a volver a pasar. Si no se castiga ejemplarmente a los responsables, va a volver a ocurrir. Y si no se corta el financiamiento a organizaciones sospechosas, por supuesto que va a volver a ocurrir. Y la próxima vez, el daño puede ser mucho mayor, sobre todo considerando que entrando el nuevo gobierno de José Antonio Kast, hay muchas de esas organizaciones, como la del video que vimos al inicio de este programa, que están muy interesadas en que el próximo verano pase exactamente lo mismo o algo mucho peor. Señores, yo los invito a dar me gusta a este video, si les ha gustado, ¿verdad?, para que me ayuden a viralizarlo con otras personas, y los quiero invitar a lo siguiente. Vamos a estar un ratito, ustedes no tienen idea con quién, pero voy a hacer el anticipo con el siguiente video para que vayamos haciendo la introducción. Hola, los quiero invitar a una aventura increíble que están gestionando en este momento los canales Contracultura y canales de Jorge Aguirre.
donde van el Contracultura Summer Camp, ¿verdad? Con una suerte de campamentos que se van a realizar en diferentes lugares recónditos del sur de Chile, donde ustedes van a poder conocer unas maravillas que están literalmente escondidas para el resto de los chilenos, pero que ellos van a ir mostrando, ¿verdad? Y vamos a ir mostrando, porque la verdad es que yo también voy a ir integrando poco a poco en esta iniciativa, que la encuentro una gran oportunidad para poder conversar desde otra perspectiva nuestro Chile. Aquí estamos en la vereda junto a Sebastián Cristia, que le mando un saludo, Sebastián. Y les quiero presentar un proyecto revolucionario que estamos haciendo, que se trata de Contracultura Summer Camp. Bueno, ¿qué es esto? Contracultura Campamentos de Verano, algo que queremos extender durante todo el año. Salimos a acampar a lugares absolutamente increíbles. Llegamos navegando muchas veces a playas, los lagos del sur de Chile. Es un trabajo que nos ha tomado bastante tiempo. A mí personalmente poder ir y recopilar ciertos lugares que son realmente de interés, que es muy difícil acceder, y ahí los queremos invitar a ustedes. Ustedes preguntarán cómo. Bueno, esto es absolutamente virtual, con un link exclusivo, porque aquí hay cupos limitados. Todos aquellos que se inscriban con el link que van a encontrar abajo y que les va a dejar Sebastián, se van a poder sumar a nuestro campamento. Vamos con Starlink, y eso significa que vamos a hacer una transmisión en vivo solamente para las personas que se inscriban, y ahí van a poder interactuar con nosotros en nuestra fogata. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de Don Jorge al Instante, Inseguridad Nacional, el canal Contracultura, a todos los seguidores de Carlos y a los diferentes canales que de una u otra manera nos están apoyando en esta cruzada de enseñanza, de adoctrinamiento de cosas buenas, de instrucciones, de discusiones en función de las cosas que nos suceden, orientado al trabajo en la naturaleza, para que puedan participar con nosotros en una actividad virtual este sábado 24 de enero del año 2026 a las 22 horas, en un lugar especial de la Araucanía, en un sector lacustre y costero de un lago, para mediante una fogata poder conversar y debatir. Bueno, esto está realmente increíble, van a poder aprender un montón de cosas nuevas. Jorge tiene además mucho que contar. ¿Y cuándo va a ser esto? Bueno, el sábado 24 de enero a las 10 de la noche. Así que hay cupos limitados. Inscríbanse ahora y participen de esta cosa que es absolutamente revolucionario, lo que estamos creando acá. Y es un paso más para convertirnos en ciudadanos mucho más completos, mucho más empoderados también, y mucho más activos en las cosas que están pasando. Esto nos fortalece, es una experiencia fantástica que además nos va a permitir además conocer nuevas personas, y también nos vamos a poder conocer y van a poder hacer sus preguntas. Este sábado 24 de enero a las 10 de la noche, inscríbanse con el link que está abajo en Contracultura Summer Camps. Nos vemos. Ahí está el link donde ustedes pueden inscribirse, porque en realidad no son muchos los cupos, porque hay todo un tema de transmisión también, y además que son cosas importantes que estamos generando desde una perspectiva diferente, y queremos que todos participen hasta que esto ya sea un grupo mucho más grande. El link para que puedan inscribirse y puedan participar activamente de esta tremenda iniciativa. Así que bienvenidos al Contracultura Summer Camp. Bien, ahí estaba entonces la invitación al Contracultura Summer Camp. Les voy a dejar en este momento el link en el chat, ya para quienes están viendo en directo, lo pueden ver en este momento, ¿verdad? Y también para quienes lo están viendo en diferido, también pueden participar ya con ese link que se encuentra ahí para poder inscribirse. Así que los dejo invitados, pero para poder aclarar de qué se trata e incentivarlos a que se inscriban, hoy día tenemos, no se imaginan a quién, ¿eh? Él ha estado aquí en el canal con nosotros, hemos hecho unos programas espectaculares otras veces, porque él tiene un canal espectacular, que es el canal Contracultura. Así que está con nosotros aquí. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Espera, dame un segundo que te dejé sin audio. Ahora sí, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Perfecto. ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto estar aquí en la vereda y junto a toda la gente que sigue tu canal, un canal serio, que
tenemos hartas cosas en común, en la manera en cómo plantean los temas y todo. Estuve atentamente escuchando todo lo que hablaste, porque ahora vamos a hablar de campamento y todo, pero lo que estabas hablando recién respecto a los incendios uno no lo puede dejar de lado, ¿cierto? ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esto? Bueno, concuerdo con todo lo que dijiste tú anteriormente, porque estaba escuchando el programa atentamente. Y claro, aquí, o sea, lo que hay que fijarse, que es altamente sospechoso, es que es la actitud del gobierno y de los gobiernos que precedieron a este, ¿no? Que no ha habido ningún tipo de prevención, lo que decías tú claramente. Y cuando ocurren los incendios, lo único que hemos tenido son voladores de luces, de las causas, de los orígenes, y eso todo hace que sea bastante sospechoso, ¿no? Y el hecho de que no haya prevención, que quiero hacer un punto en eso que mencionaste tú, es absolutamente clave. O sea, le pregunto yo a la gente que está escuchando este programa si acaso en algún momento escucharon que había una campaña, ¿cierto?, para prevenir los incendios que se venían en el verano. Ya no existe Forestín, no existe nada de eso, ya nos enseñan a hacer fogatas como corresponde, aunque sabemos que los orígenes de los incendios distan bastante de eso, exceptuando algunos casos aislados que vamos a ver y han existido siempre. Pero el tema es que esto lo que yo me temo es que se está normalizando la gente ya se acostumbró a que ya no tenemos verano y que todos los veranos es este infierno, ¿cierto? La gente sale de vacaciones después de todo lo que han tenido que pasar durante el año, su trabajo, todo, y nos encontramos con este show, carreteras cortadas, reservas canceladas, y pucha que es importante para todos poder recargar energía, ¿no? Recargar pilas y poder volver a nuestras actividades cotidianas recargados de esa energía que nos proporcionan las vacaciones, la naturaleza y todo. Y eso se ha ido interrumpiendo. Ahora hay que hacerse la pregunta. Estamos viviendo en un estado, nos tienen en un estado constante de estrés, ¿no? Yo lo veo así también, de caos, ¿no? Acostúmbrense al caos, que el caos es lo que viene. Y no puedes vivir ya una vida normal. Entonces, todo esto es lo que hemos estado viendo acá. Yo creo que hay como lo planteé en un video anterior, acá hay una serie de intereses. Yo no me atrevo a inclinarme porque faltan muchas investigaciones y todo, pero me da la impresión de que acá hay muchos intereses que están cruzados, y algunos se pueden contraponer con otros, incluso. Entonces creo que el escenario es muy complejo en ese sentido. ¿Qué quieres que te diga? O sea, claro, vamos a tener que esperar todavía un poquito más para poder entender bien quiénes están detrás de todo esto, ¿verdad? Pero yo creo que esta vez sí vamos a lograr dar con los verdaderos culpables, ¿eh? Hay que considerar que hay un cambio de gobierno, que hay podrían haber ciertas intenciones de darle solución a esto definitivamente. Espero. esperemos que sea así, po. Aunque yo tengo bueno, imagínate que si le diéramos un consejo a José Antonio Casta, aquí tiene para anotarse unos buenos porotos, ¿cierto? Si él llegara, aquí tiene un tema de campaña, o sea, no de campaña ya, ¿cierto? Ya el presidente electo, pero tiene un tema de programa. Y este podría ser un tremendo acierto si él se enfoca en esta cuestión, porque hemos vivido, ¿cierto?, durante todos estos últimos años en que ha pasado de todo en el país y no hay culpables, y no hay, ¿cierto?, no hay investigaciones que lleguen a nada, que se diluyen en el tiempo, que es lo mismo que decías tú. Si tú ya dijiste todo, y yo estoy completamente de acuerdo con el planteamiento que hiciste tú y cómo ejemplificaste bien eso, pero esto sería una tremenda oportunidad para que la gente realmente vea ese cambio, ¿no? Que los políticos siempre prometen cambio, porque el cambio tiene un atractivo para el votante, ¿cierto? Súper interesante, bueno, lo vimos desde Obama en adelante. Sí, de hecho el lema de José Antonio Casta era el cambio. Bueno, lo mismo hizo Obama, ¿cierto? Ellos saben que la gente llega a un punto que necesita algo nuevo. Pero Obama era globalista, Cast. Mira, yo te voy a decir algo. Yo veo que hay mucha gente que le está dando palo a Cast. Y te voy a decir algo. Él no es santo de mi devoción, pero yo creo que hay que darle una oportunidad. No, yo creo que no es el momento para estar tirándole piedras ni nada. Yo creo que hay que dejarlo y darle esa oportunidad.
y ver Sí. qué es lo que va a hacer con eso. Ahora, del momento que él asuma, porque también es compleja la situación de él, donde se tiene que pronunciar de ciertas cosas, es complejo porque él no es si bien es cierto el presidente electo, pero él no está en ejercicio. Entonces, la posición que tiene él respecto al gobierno tiene que mantener cierta mesura. Entonces, también la gente está pidiendo que sea mucho más, cierto, mucho más claro, mucho más contundente, pero también hay que entender que en la posición que tiene él ahora, como presidente electo y no presidente en ejercicio, tampoco puede meterse un poco en las patas de los caballos, ¿no? Entonces, Exacto. yo le quiero dar una oportunidad porque esto es por Chile, ¿no? A pesar de que yo pongo a Chile adelante. Entonces, me voy a reservar hasta que comience y ahí vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Yo Sí, hablé mucho del sí. voto vigilante, ¿no? Casi no es pero había que, por Chile, votar, digamos, de nuevo caemos en esto del mal menor, ¿no? Pero no ha habido otra alternativa. No había Así que yo le alternativa. voy a dar una Sí. oportunidad. Pero Cast, aquí tiene la tremenda oportunidad, esto es una tremenda oportunidad, no solamente de mostrar su capacidad de gestión, de mostrar el equipo que tiene con el tema de la reconstrucción, y ver cómo se van a gestionar esas zonas. También vamos a ver qué pasa ahí, ¿eh? Cómo se van a gestionar estas zonas que Sí. han sido presas del Odiseo, porque hay que estar muy, muy atento con eso. Sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo, Carlos. Bien, a ver, tenemos unos minutos solamente, ¿verdad? Les comento a ustedes que Carlos se unió aquí a la transmisión para que podamos justamente, bueno, conocer un poco su opinión respecto a este tema de los incendios también y ver qué es lo que viene para adelante al respecto. Yo creo que ya vamos a hacer un programa un poquito más adelante porque ahora Seguro. está concentrado en el tema Uf, de lo que va a ser el día sábado, pasado mañana. Ujú. exacto. Pasado mañana. Y está, mira, y te vemos, de hecho, vamos a pasarte pantalla completa ahí para que la gente vea la cantidad de implementos que tiene, el ambiente, el escenario en que está Carlos en este momento. Ahí tienes No, lámparas, este es un ¿verdad? espacio que tengo, este es un Sí. espacio que tengo que es una suerte de comedor, bar, de Ujú, todo, ujú. ¿no? Con la parrilla al lado, entonces aquí compartimos en familia y es el lugar de relajo, para escuchar música, para pasarlo bien. Correcto, pero ahí es donde te estás preparando también, ¿verdad? Para el Contracultura Summer Camp. Mira, Contracultura Summer Camp. yo Exacto, aquí. yo voy a partir para que la gente vaya abriendo el siguiente link, mientras tú vas explicando exactamente qué es el Contracultura Summer Camp que se va a realizar este día sábado, 24 de enero a las 22 horas. Y ahí está el link, para quienes quieran participar. Exacto, bueno, ¿qué es Contracultura Summer Camp? Bueno, esto nació hace algunos años dentro de mi cabeza. Era la idea de poder, ustedes saben, los que conocen por lo menos mi canal, que a mí me gusta mucho salir, la naturaleza, acampar, y creo que a mí es con la cantidad de información tóxica que uno maneja, es la única manera de poder volver al centro y poder encontrar un sentido en esto. Yo no veo otra manera de mantener el centro que no sea salir a acampar, salir a navegar, de repente hacer algún tipo de actividad estando en contacto con la naturaleza, porque eso nos recarga la energía y además nos conecta con lo que es realmente de verdad, ¿no? En un mundo que es absolutamente virtual y todo. Y Contracultura Summer Camp nace de esa necesidad un poco de mostrar otro tipo de cosas. Yo veo que hay gente que está muy intoxicada hoy día con todo lo que está pasando, incluido en estos canales, con la cantidad de información, con la cantidad de malas noticias, incluso con las buenas, porque hay gente que tampoco se niega tampoco incluso a creer que las cosas buenas están sucediendo. Entonces, Así hay es. un autoboicot que es muy complejo. Hay mucha gente que ha venido despertando a la magnitud de lo que está pasando ahora, pero de manera, digamos, tardía. Y eso es muy bienvenido, ¿cierto? Porque esa era la idea. Pero el problema es que mucha de esa gente no tiene la formación para poder entender los procesos, la complejidad y la profundidad de los procesos. Entonces también tienden a hacer generalizaciones vagas en cuanto a la interpretación de los mismos hechos que ocurren, tanto geopolíticos, políticos, ¿no? Acá hay que jugar mucho con el instinto, ¿no? Entonces, Contracultura Summer Camp nace un poco de esa necesidad de volver a encontrarnos con lo que realmente es importante, ¿no? Y la naturaleza tiene ahí un rol absolutamente fundamental. Nosotros también tenemos que entender que toda esta agenda de la naturaleza y todo esto lo que tiene que ver ha sido absolutamente secuestrada y nosotros también tenemos mucho que decir, los que de verdad amamos esto y
que además no tenemos intereses, digamos, en el sentido de hacer una agenda política con esto ni nada por el estilo, ¿no? Porque eso es lo que han hecho y ha terminado con este tema del cambio climático, con este tema de la protección de la naturaleza, de los humedales y todo, donde hemos visto un desfile de gente de dudosa procedencia, ¿no? Que dicen defender cosas que no, al final no son. Entonces yo creo que también hay que retomar eso y sobre todo es un espacio para que la gente se conozca, ¿no? ¿De qué se trata? Nosotros nos conectamos a una fogata de manera virtual, ¿no? Para que pueda participar una gran cantidad de personas. Vamos a lugares que son absolutamente difíciles de acceder, ¿no? Llegamos navegando normalmente, vamos a ir a otros lugares que no vamos a llegar navegando también, pero llegamos a lugares donde la mayoría de las personas no pueden acceder porque son lugares, digamos, remotos. Y ahí montamos un campamento con Starlink y tenemos los equipos para poder hacer las transmisiones y nos vamos a conectar con ustedes ahí. Y la idea, esto no es política, es que yo quiero dejarlo súper en claro. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué es lo que sí, debe esto no es esperar una la cofradía gente? política donde ustedes van a escuchar, no. Esto es para que ustedes conozcan gente, para que nos conozcan también a nosotros, a mí, a Sebastián, a Jorge, va a estar Pablo también, va a estar, tenemos varios invitados que van a participar acá que ustedes a lo mejor conocen y se van a ir integrando otros, pero la idea es que nosotros podamos explotar nuestro otro lado, ¿no? Nuestro lado más humano. Esto no es una suerte de cosa secreta donde van a escuchar información que a lo mejor no aparece. No, van a escuchar historias, seguramente, por supuesto, se van a tocar temas relevantes, van a poder hacer sus preguntas y todo, pero la idea es mantener esto dentro de lo que es, ¿no? Es un espacio para poder sanarnos, para poder volver a encontrar el centro y después volver a salir a la batalla, que es lo que tenemos que hacer día a día, Sebastián. Es una conversación de amigos, entonces, y nuevos Es una amigos. conversación de amigos, exacto, Muy humana, bien. cercana. Vamos a hacer un asado, vamos a compartir, no sé, pues cómo yo hago el asado, cómo lo hace el otro, y tú sabes que con esas cosas tan pequeñas a veces se generan los vínculos que son, los vínculos que realmente son importantes en la vida y que generan memorias, ¿no? Y la gente también tiene que conocer otras personas que están en la misma sintonía, porque también los que estamos en esto estamos solos, estamos muy solos, y esa soledad también, Sebastián, creo que hace mal. Y por eso también he decidido hacer esto con Jorge, quien ha estado súper entusiasmado con esto, ha participado y realmente esto sana, esto ayuda. Sí, aquí nos dice Cecilia Freire, ¿verdad? Que si se conectan con Starlink, ya sabrán dónde están. Claro, Starlink vas a ver, vas a ver, pero no importa. Bueno, Sí. pero si eso da lo mismo, si aquí no hay nada secreto, como les digo, lo único Sí. que uno no desclasifica el lugar específico a veces donde está por razones obvias, porque tú sabes que las redes sociales han hecho un tremendo daño también con esto, ¿no? Sí. Que la gente va a ciertos lugares y empiezan a publicar los lugares donde están y después llega gente, empiezan a botar basura. Entonces yo creo que eso también hay que mantener un celo, porque si no, si seguimos con esto no nos van a quedar lugares donde no podamos ir. Y eso ha pasado, hay gente que es campista o otros que hacen otro tipo de actividades outdoor y empiezan a tener tremendos problemas con esto. Así es. Aquí no entendí una pregunta que parece que te están haciendo, me da la impresión, ¿eh? Es la lucha por borrar la cristiandad que impulsa el progresismo, que yo creo que está mal armada gramaticalmente, pero el progresismo impulsa, ¿verdad?, la lucha contra... Bueno, el progresismo lo que impulsa en realidad es la lucha contra el mundo occidental, contra la cultura occidental. Sí, claro. Completa. Claro. Todo. Tiene que ver con Contracultura Summer Camp, lo que pregunta, porque en el fondo, Sí. si incluso nos podemos salir del tema de la cristiandad, si en el fondo lo que quieren hacer es desconectar al ser humano de su esencia, ¿no? Que esa es la que queremos recobrar ahí, sin gurú, esto no tiene nada que ver con eso, aquí no van a escuchar charlas ni nada, excepto cosas, por ejemplo, que podemos hacer más adelante de supervivencia, cosas de ese tipo, pero esto no es lo típico que ustedes ven donde hay gente que se pone estos títulos de coach o cosas por el estilo, ¿cierto? No, es el espacio para conversar entre nosotros y respecto a la pregunta, claro, es desconectarnos, ¿cierto?, de nuestra esencia, porque Así si es. logro desconectar al ser humano de lo que realmente es, y lo logro, porque todo ha tenido que ver con la deconstrucción, ¿no? Esto que se llama en la superficie de construcción, pero en el fondo si te desconectan de tu esencia ya no eres nada, o ya no tienes a nada que aferrarte.
Y ahí va a Así venir el es. papá Estado, ¿cierto? La Big Tech, las grandes tecnologías, la inteligencia artificial, y quieren justamente ocupar ese lugar para que no nos hagamos conscientes del real potencial que tenemos. Así que esa pregunta que hace es muy, muy interesante y tiene mucho que ver con esto. Y tiene mucho que ver con lo que van a poder hacer las personas que participen también, ¿verdad? El día sábado a las 22 horas, porque van a poder conversar acerca de estas cosas. Se van a poder plantear las preguntas, las dudas, y van a poder conversarlas y exponer los puntos de vista todos, no solamente ustedes, va a estar Jorge, va a estar tú, no solamente ustedes, ¿verdad? Que van a estar ahí físicamente, No, sino que todas las personas que van a estar conectadas van a ser partícipes de esto. esto no es un foro, Ujú. esto lo que estamos tratando de hacer es cuando ustedes entran a una conversación por WhatsApp o una conversación por Meet, lo más probable es que lo vamos a hacer por Google Meet, porque ahí cada persona va a poder hablar, ¿no? No es que nosotros nos sentemos ahí a hablar solamente, sino que la idea es que podamos compartir entre todos, igual como en este ambiente de fogata, ¿cierto? Con el primer plano, que es lo importante, ¿cierto? Con el entorno, el lugar. Pero lo interesante ahí es que cada uno pueda conversar, podamos hablar, no solamente hacer estas preguntas por el chat. Eso es lo que estamos tratando de realizar. No sé si lo vamos a tener listo, me refiero a ese formato para esta primera salida el 24, pero yo creo que sí, porque estamos haciendo los últimos ajustes con el tema de Starlink, el formato, y eso es lo que queremos hacer, que todos podamos conversar entre nosotros. Ese es el punto Así es. en esta fogata. Así es, Que así no va a es. ser Por tan acá fogata todo esto, ¿ah? Porque con todo no, lo que no se está puede. pasando, Sí, no se claro, puede. va a haber ser más de brasa, luces Ujú, LED y todo para generar la ujú. atmósfera, pero se entiende Sí. la Por lo situación menos que por lo menos estamos. va a haber algo de carbón en el asadito ahí. No, asado va a haber y carbón de todas maneras, claro, Sí. pero no Oye, aquí, un tremendo fuego. sí, aquí 3345, que es María Gabriela, nos dice, acuérdense de la parrilla. ¿Mm? No, la parrilla va a estar sí o sí. Es que yo soy un enfermo de la parrilla, o sea, creo que tengo que mostrar un poco más de ese lado mío. En la cocina me gusta también, ¿Es mucho. cierto? Sí, Sí. sí. Normalmente la gente que le gusta la naturaleza, que nos gusta la naturaleza, somos buenos también para la cocina. Bien, Carlos, tu No te queda invitación otra. entonces. Así es. Los Tu invitación dejo. para la gente. Bueno, los dejo todos invitados este sábado. Esto va a ser el sábado 24, este sábado, ¿cierto? El sábado 24 a las 10 de la noche va a ser esto. Y tienen que inscribirse con el link que les va a dejar Sebastián Ya ahí está en el chat en el chat. nuevamente. Ya está Sí, en el chat. Bueno, ahí sí. pinchan, se inscriben ahí y van a recibir un link en las 24 horas aproximadamente antes de la transmisión. Y con ese link ustedes se pueden integrar a esta conversación que va a ser absolutamente en vivo desde este lugar recóndito en el lago Colico, un lugar absolutamente espectacular a todo esto. Sí. Va a haber muchas sorpresas ahí, vamos a tratar de mostrar el entorno de día, cómo llegamos ahí, ¿cierto? Y para que vean dónde estamos, porque el lugar realmente es impresionante, o sea, aguas cristalinas, es un paraíso el lugar. Y así tenemos tanto en el Chile y nos falta tanto valorar lo que tenemos. Así que este sábado 24 de enero, con el link se inscriben y nos vemos ahí en la fogata, A las en 22 Contracultura horas. Summer Camp. Sí. Eso es. ¿Estaba contemplado tocar temas de carácter escatológico? Nos pregunta Renzo Gustavo. Mira, todos Es los que no temas hay, que ustedes quieran tocar, pero ahí por no hay supuesto, no hay pauta. restricciones. No hay Es lo mismo pauta. que estuviéramos aquí Ujú, en un asado, ¿qué ujú. restricciones vamos a poder poner? Pero lo importante es que tengan en cuenta que no es una cuestión para ir a hablar de política, o sea, Se todo puede, puede ser, se puede, pero claro. claro que se puede, pero el Ujú, espíritu es lo que les traté de comunicar antes, ¿no? Es ujú. un espacio de Eso es. encuentro para conocer gente, para conocernos, ¿no? Y hablar Eso de los es. problemas que también tenemos. Exactamente. Bueno, ahí para poder compartir, ¿verdad? Y para poder hablar desde el alma, el corazón y la honestidad que se da en estos grupos cerrados, ¿verdad? Que es con más confianza. ¿Mm? Bien, Carlos. Exactamente. Yo primero que nada felicitarte porque es una tremenda iniciativa. Desde el momento que yo me enteré, me entusiasmé muchísimo. Carlos me invitó a participar también. Ya en el No, futuro invitado, estaremos. Sebastián al Sí, tiro se sumó, lo encontró sí, genial, así que sí. bienvenido Sebastián, y también tiene unos secretos, unos lugares ahí También que para compartir. pronto Sí. va a desclasificar, donde también vamos a estar participando, porque Ujú. esto se está agrandando y mucha gente le gustó, así que nos están invitando a diferentes lugares. Exacto. Aquí Tadeo pregunta si existen lugares en Chile inexplorados, desconocidos o no. Sí, existen. Existen. Absolutamente, Absolutamente. Hay lugares vírgenes todavía en Chile, aunque ustedes no lo crean. absolutamente. Sí,
Sí. Pero no vamos a llegar ahí, ¿eh? No, la idea no es ir a irrumpir lugares que hoy día están vírgenes. Hay que dejarlos tranquilos, hay que dejarlos ahí. Pero existen, sobre todo en el sur chileno. ¿Mm? Sí, Sobre claro. todo en el sur chileno. ¿Mm? Ok, Sí, genial claro. la idea, dice Claudia Letelier. ¿Ah? Bien, Carlos, muchísimas gracias, un abrazo gigantesco, mucho éxito entonces para la gente que quiera inscribirse. Les dejo nuevamente ahí en el chat, ¿verdad? Les acabo de dejar el link para que puedan entonces inscribirse y participar en este Contracultura Summer Camp el día sábado, ya en 2 días más a las 22 2 días más, ya no queda horas. Nada, absolutamente nada. nada. Sí, Sí. la idea, se inscriben, ¿verdad? Ahí les va a llegar un link de vuelta el día sábado en la mañana o el viernes en la noche y donde les van a Exacto. entregar la URL para poder conectarse desde su computador y participar como si estuvieran ahí. O su teléfono también, desde el O el teléfono, desde el computador, cualquier dispositivo. Claro. Exactamente. Ya pues, Carlos, un abrazo gigante, muchísimas gracias por haberte unido a este No, ratito. muchísimas gracias a ti, Sebastián, por haberme invitado, por haberme considerado para esto y por ayudarnos además a difundir esta idea que yo creo que va a tener mucho éxito. Les va a ir espectacular, espectacular. Y ahí vamos a estar. Ya pues, un abrazo, señores, a seguir trabajando Un con abrazo. Dios, por la patria, por la familia y por la libertad. Viva Chile, este libre y soberano, cuya libertad tenemos que defender todos y cada uno de los días que tenemos por delante. Un abrazo muy grande y descansen, nos estamos viendo. Chao, chao, Carlos. Viva Chile. Nos vemos. Chao, viva Chile. Chao. Chao, chao. Así es, Peter.